Evangelio de hoy. Jueves 15 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 40 al 45. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre enfermo de lepra. Se arrodilló ante él y le suplicaba con insistencia, diciendo que, si quería, podía dejarlo limpio. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo que sí, que quería, y que quedara limpio. En ese mismo momento la lepra desapareció. Y el hombre quedó purificado. Jesús lo despidió enseguida con una advertencia severa. Pidió que no dijera nada a nadie. Que fuera a presentarse al sacerdote y que ofreciera por su purificación lo que estaba mandado, para que constara oficialmente. Pero aquel hombre, al irse, comenzó a proclamar lo sucedido y a divulgar el hecho por todas partes. A causa de esto, Jesús ya no podía entrar abiertamente en los pueblos, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Y aún así, de todas partes acudían a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El clamor del ser humano herido y excluido. El pasaje nos sitúa ante una escena cargada de humanidad profunda, donde aparece una persona marcada por una herida que no es solo física, sino también social, espiritual y existencial. La lepra, más allá de la enfermedad visible, representa la ruptura con la comunidad, la pérdida de la dignidad pública, el aislamiento forzado y el silencio impuesto. Este hombre se acerca a Jesús llevando sobre sí el peso del rechazo, la vergüenza y la certeza de que su sola presencia incomoda. Sin embargo, da un paso decisivo, se acerca. Rompe el muro del miedo y se expone. En ese gesto hay una súplica que nace desde lo más profundo del corazón humano herido. Una súplica que no exige, sino que confía. Una súplica que reconoce el poder de Jesús pero deja en sus manos la decisión final. Aquí se revela una fe madura, humilde y verdadera, que no busca imponerse, sino abandonarse. En esta escena nos vemos reflejados cada vez que nos acercamos a Dios con nuestras propias lepras interiores. Aquellas que nos hacen sentir indignos, rotos o no aceptables. Aquellas que intentamos ocultar pero que siguen clamando por sanación interior. La mirada que no rechaza y el corazón que se conmueve. La respuesta de Jesús no nace de una obligación ni de un deber religioso, sino de una profunda compasión interior. Antes de cualquier palabra o gesto visible, ocurre algo decisivo en su interior. Un movimiento del corazón que se conmueve ante el dolor ajeno. Jesús no observa desde la distancia ni analiza la situación desde la norma, sino que se deja tocar por el sufrimiento del otro. Su mirada no es de juicio, sino de reconocimiento. Reconoce al ser humano antes que a la enfermedad. Reconoce la dignidad antes que la impureza. Esta actitud revela el modo en que Dios se relaciona con el dolor humano. No desde la frialdad de la ley, sino desde la cercanía del amor. En un mundo donde tantas veces se evita al que sufre, donde se mira hacia otro lado para no incomodarse, Jesús se detiene, se acerca y permite que el dolor del otro le afecte. Esta compasión no es superficial. Es una fuerza transformadora que rompe barreras, que desarma miedos y que abre caminos de restauración profunda. El contacto que restaura y devuelve la dignidad. Uno de los gestos más impactantes de este pasaje es el contacto directo de Jesús con quien era considerado intocable. Al tocarlo, Jesús desafía las normas sociales y religiosas que protegían a los sanos del contagio.
pero también que condenaban al enfermo a una vida de exclusión perpetua. Este gesto no es solo un medio para sanar, sino un acto profundamente simbólico que devuelve al otro su condición de persona digna de ser tocada, de ser reconocida, de ser amada. El contacto de Jesús comunica cercanía, aceptación y restauración interior. No es un toque apresurado ni distante. Es un gesto cargado de sentido, que habla sin palabras y que afirma al otro en su valor. En ese instante, la sanación no ocurre únicamente en el cuerpo, sino también en la identidad, en la autoestima, en la relación con los demás y consigo mismo. Así actúa Dios cuando entra en nuestra historia. No desde lejos, sino tocando nuestras heridas más profundas, aquellas que nadie más se atreve a tocar. La palabra que crea una nueva realidad. La palabra de Jesús tiene una fuerza creadora que transforma la situación de manera inmediata y profunda. No es una palabra vacía ni ritual. Es una palabra que nace del amor y que genera vida nueva. En ella se expresa la voluntad de Dios de sanar, de restaurar y de liberar. Esta palabra no humilla ni recuerda el pasado, no reprocha ni cuestiona. Simplemente afirma una nueva realidad. La sanación ocurre como consecuencia de una palabra que une el querer divino con la necesidad humana. Aquí se manifiesta un Dios que no se cansa de rehacer, de volver a empezar, de ofrecer oportunidades nuevas incluso a quienes han sido marginados por mucho tiempo. La palabra de Jesús no solo cura, sino que devuelve la posibilidad de reintegrarse a la vida, de recuperar relaciones, de volver a ser parte activa de la comunidad. Cada vez que Dios pronuncia su palabra sobre nosotros, algo nuevo comienza a gestarse. Incluso cuando todavía no somos plenamente conscientes de ello. El camino de la obediencia y el silencio interior. Después de la sanación, Jesús invita a una actitud que puede parecer desconcertante. Una llamada al silencio y al cumplimiento del proceso establecido. No se trata de ocultar la acción de Dios, sino de vivirla con profundidad, con responsabilidad y con respeto por el camino que resta por recorrer. La sanación no es el final del proceso, sino el inicio de una vida transformada que debe integrarse con sabiduría. Aquí se nos recuerda que la experiencia de Dios no siempre necesita ser proclamada de inmediato, sino primero asimilada, vivida y encarnada. El silencio al que se invita no es represión, sino interiorización, un tiempo necesario para que la gracia recibida eche raíces profundas. También es una invitación a no convertir el don en espectáculo, a no buscar protagonismo, sino a dejar que la transformación interior hable por sí misma a través de una vida renovada y coherente. La dificultad humana para contener la gracia recibida. El hombre sanado, desbordado por la experiencia vivida, no logra guardar silencio. Su alegría, su alivio y su asombro se expresan de manera espontánea, aunque ello tenga consecuencias inesperadas. Este comportamiento refleja una experiencia humana muy real, cuando el bien recibido es tan grande que resulta difícil contenerlo. Sin embargo, también muestra cómo incluso una experiencia auténtica de Dios puede vivirse sin el discernimiento necesario. El entusiasmo sin profundidad puede generar obstáculos, incluso cuando nace de una intención sincera. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que implica recibir una gracia tan grande, sobre la necesidad de unir el fervor con la obediencia, la emoción con la escucha. No todo impulso, por bueno que parezca,
conduce necesariamente al bien mayor si no está acompañado por la sabiduría y el respeto al camino propuesto por Dios. Jesús que asume las consecuencias y permanece fiel. Como consecuencia de la difusión del hecho, Jesús se ve obligado a permanecer en lugares apartados, asumiendo sobre sí una nueva forma de marginación. Es significativo que aquel que devolvió al otro a la comunidad ahora experimente el aislamiento. Este intercambio revela el corazón del mensaje cristiano, donde Jesús asume las consecuencias de nuestra liberación. Él no busca protegerse ni evitar el costo del amor, sino que permanece fiel a su misión incluso cuando ello implica incomodidad, rechazo o soledad. Esta dinámica nos revela un Dios que no actúa desde la comodidad, sino desde la entrega total. Cada sanación, cada gesto de amor, cada acto de misericordia tiene un precio. Y Jesús está dispuesto a pagarlo. Así se manifiesta un amor que no calcula, que no se reserva, que no retrocede ante el sacrificio. El proceso interior que sigue a toda sanación verdadera. Toda sanación auténtica abre un camino interior que no siempre es visible de inmediato. Después del encuentro transformador con Jesús, comienza un tiempo silencioso donde la persona debe reaprender a vivir, a mirarse y a relacionarse desde una identidad renovada. Ya no es el mismo, pero tampoco sabe aún cómo habitar plenamente esa novedad. Este tiempo intermedio suele ser frágil, lleno de preguntas, de emociones encontradas y de ajustes profundos. La sanación no elimina de golpe la memoria del dolor ni las huellas del pasado, pero sí introduce una esperanza nueva que comienza a reorganizar el corazón. En este proceso, Dios actúa con paciencia, permitiendo que la persona sane también por dentro, que recupere la confianza, que vuelva a creer que puede ser aceptada sin miedo. Así, el Evangelio nos enseña que la obra de Dios no se limita a un instante milagroso, sino que se despliega como un camino continuo de restauración interior. La reintegración a la comunidad como signo de plenitud. La curación no encuentra su plenitud mientras la persona permanezca aislada. El verdadero restablecimiento ocurre cuando el ser humano puede volver a la relación, al encuentro, a la comunión con los demás. Jesús no sana para crear individuos autosuficientes, sino personas capaces de vivir nuevamente en comunidad. La enfermedad había roto los vínculos. Había generado distancia, sospecha y temor. Ahora, la sanación abre la posibilidad de reconstruir la vida compartida, de recuperar la palabra, el gesto, la cercanía. Este aspecto del relato nos recuerda que la fe no es un camino solitario, sino profundamente comunitario. Nadie sana solo, nadie se salva aislado. Dios siempre nos devuelve al encuentro con nosotros, porque allí se expresa la plenitud del amor recibido. Volver a la comunidad no es solo un derecho recuperado, sino también una responsabilidad nueva, la de vivir desde la gratitud y el respeto por la vida compartida. El peligro de reducir la experiencia de Dios al entusiasmo exterior. El entusiasmo inmediato puede ser una respuesta sincera, pero no siempre es suficiente para sostener una vida transformada. Cuando la experiencia de Dios se queda solo en la emoción, corre el riesgo de diluirse con el tiempo o de perder su profundidad. El pasaje nos invita a discernir entre el impulso momentáneo y la conversión duradera. La verdadera transformación se reconoce no tanto por lo que se proclama, sino por la coherencia de la vida que sigue. Jesús no busca admiradores momentáneos, sino corazones dispuestos a dejarse formar, a aprender, a crecer en silencio y fidelidad.
Esta enseñanza es especialmente actual en un mundo que valora lo inmediato, lo visible y lo impactante, pero que a menudo descuida los procesos lentos y profundos. Dios trabaja en lo oculto, en lo pequeño, en lo cotidiano, y allí se consolida la fe auténtica. El rostro de un Dios que se acerca sin condiciones. En todo el relato se revela un Dios que no impone requisitos previos para amar, que no exige perfección antes de acercarse, que no espera que el ser humano se purifique por sí mismo. Es Dios quien da el primer paso, quien se aproxima, quien toca, quien restaura. Esta lógica del amor gratuito rompe nuestros esquemas religiosos basados en el mérito y el esfuerzo individual. Nos cuesta aceptar que Dios nos ame así, sin condiciones, en nuestra fragilidad y contradicción. Sin embargo, este es el corazón del Evangelio. Un Dios que se inclina hacia el dolor humano y lo transforma desde dentro. Reconocer este modo de actuar de Dios nos invita a revisar nuestra manera de relacionarnos con los demás, especialmente con quienes consideramos difíciles, incómodos o indignos. Si hemos sido tocados por un amor así, estamos llamados a reproducirlo en nuestras relaciones cotidianas. La fe que se atreve a acercarse en medio del miedo. El gesto de acercarse a Jesús no estuvo libre de temor. Existía el riesgo del rechazo, de la humillación, de la indiferencia. Sin embargo, la fe verdadera no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. Este hombre representa a todos aquellos que, aun sintiéndose indignos o inseguros, se atreven a dar un paso hacia Dios. La fe nace muchas veces en la vulnerabilidad. Cuando ya no se tienen certezas ni seguridades, cuando solo queda la esperanza de que alguien pueda mirar con misericordia. En ese contexto, el acercamiento se convierte en un acto profundamente valiente y liberador. Dios no desprecia ese gesto frágil. Al contrario, lo acoge y lo transforma en un punto de partida para una vida nueva. Así, el Evangelio nos anima a no quedarnos paralizados por el miedo, sino a confiar en que siempre hay un espacio abierto para el encuentro con Dios. La transformación que alcanza también a Jesús. Este pasaje muestra de manera sutil cómo el encuentro con el sufrimiento humano también modifica el camino de Jesús. Su misión se hace más visible, más buscada, pero también más exigente. La gente comienza a acudir desde todas partes, atraída por la esperanza de sanación y liberación. Jesús acepta esta nueva realidad sin perder el rumbo, sin dejarse arrastrar por la fama ni por las expectativas externas. Permanece fiel a su identidad y a su misión, aunque ello implique cambios, ajustes y sacrificios. Esto nos enseña que el amor verdadero no es estático, sino dinámico, que se adapta, que responde a las necesidades concretas, pero sin traicionar su esencia. Dios no permanece indiferente ante nuestra transformación, sino que se involucra profundamente en ella, acompañando cada paso del proceso. Una llamada a convertirnos en espacio de acogida para otros. Quien ha sido tocado por la misericordia de Dios está llamado a convertirse en lugar de acogida para los demás. El Evangelio no se queda en una experiencia personal e íntima, sino que impulsa a una apertura generosa hacia el prójimo. Haber sido sanados nos compromete a mirar con otros ojos, a escuchar con más paciencia, a tocar con más respeto. Nos invita a crear espacios donde otros puedan sentirse seguros para mostrar sus heridas, sin miedo al juicio ni al rechazo. Esta es una de las consecuencias más profundas del encuentro con Jesús.
Aprender a amar como Él ama. Con un amor que restaura, que dignifica y que libera. Solo así la sanación recibida se convierte en fuente de vida para muchos más.